Hola chiquillas y chiquillos, este es el tercer video para el ramo de álgebra, viendo concretamente el contenido función lineal. Para esta ocasión veremos el cómo interpretar valores presentes en la función lineal como también en su gráfico. En el video anterior, chiquillas y chiquillos, vimos que en toda función hay dos variables. Si esto lo llevamos a un gráfico, estas variables también se reflejan en él. Y eso es mediante estos ejes, tanto el eje X o el eje horizontal y el eje Y o el eje vertical. El eje horizontal siempre se va a asociar a la variable independiente. Entonces, como en el ejemplo anterior, el tiempo estaba en meses, yo puedo decir, aquí tengo un mes, 2 meses, 3 meses, hasta los 6 meses. Por otro lado, el eje vertical siempre se va a asociar a la variable dependiente. Entonces, si en el video anterior la variable dependiente era la cantidad de abejas, aquí yo puedo decir, tenemos 2 abejas, 4 abejas, 6 abejas, hasta las 14 abejas. Ahora, estas dos rectas o estos dos ejes me van a permitir ver ubicaciones dentro del gráfico, dentro de este plano. El punto que acaba de aparecer, si se fijan, a lo largo del eje horizontal está ubicado en el 3 y a lo largo del eje vertical está ubicado en el 9. Estas son las coordenadas de nuestro punto, las coordenadas 3,9. Y aquí ocurre algo muy similar a lo visto hasta el momento. La primera coordenada va siempre a representar a la X, o en otras palabras, va siempre a representar a la variable independiente. En cambio, la segunda coordenada siempre va a representar a la f de x o al eje vertical y por lo tanto siempre va a estar representando a la variable dependiente. Para entender esto un poco mejor, vamos a empezar a ver el problema 8. Veremos solamente algunas de sus preguntas, no la actividad completa. Dice así: un electricista necesita comprar cable para las casas de una villa. La siguiente gráfica representa la función lineal que calcula el total de metros de cable a utilizar y X corresponde a la cantidad de viviendas a cablear. Antes de ver las preguntas, fíjense que ya el enunciado me habla de dos variables. Por una parte están los metros de cable a utilizar y por otra está la cantidad de viviendas a cablear. Pero justamente ven que aquí me habla de que... Deje primero volver al tema del lapicito, justamente. Si me resulta, justamente me sale esto, que X corresponde a la cantidad de viviendas a cablear. Me están diciendo X, que si recuerdan es la independiente, y para eso entonces lo escribiré acá. Entonces, como esta es nuestra X, que representa a la independiente, son la cantidad de viviendas a cablear. Y por lo que vimos recientemente, siempre la variable independiente va a estar asociada al eje X. Por lo tanto, este eje horizontal que aparece acá me está representando a la cantidad de viviendas a cablear. Es decir, tenemos 10 casas, 20 casas, hasta las 50 casas, en base al gráfico entregado. Por descarte, entre comillas, la otra variable, por lo tanto, me va a tener que representar a la variable Y. O en otras palabras, ahí sí, a la variable dependiente. Es decir, y aquí recordemos que siempre la variable dependiente va a estar asociado al eje Y. Por lo tanto, este eje vertical me va a representar los metros de cable a utilizar. Es decir, 2000 metros, 4000 metros, hasta los 12000 metros. Y eso es lo que dice justamente la letra A. Escriba en la gráfica el nombre de los ejes coordenados. Es decir, imprima la guía y donde aparezca el gráfico, escriba aquí en el eje horizontal, que aquí vamos a optimizar el uso del lapicito. Justamente el eje horizontal está representando eso, la cantidad de viviendas a cablear. Y por otra parte, el eje vertical me está representando esto otro, los metros de cable a utilizar. Eso sería la letra A. Ahora la letra B, que dice, interprete las coordenadas del punto E que aparece en el gráfico. Lo mismo que se vio recién en el video. Hay que recordar que siempre los puntos van a estar escritos de la forma X con f de X.
Es decir, la primera coordenada siempre me representa a la X, que en este caso puntual corresponde a la cantidad de viviendas a cablear. Por lo tanto, si me están pidiendo interpretar la coordenada 35 y 6320, la primera coordenada que acabamos de ver corresponde justamente a la X. Y como la X representa a la cantidad de viviendas a cablear, decimos, o partimos diciendo, para cablear 35 viviendas. Es decir, el 35 me indica las casas. Por otra parte, como la segunda coordenada siempre representa a la dependiente, y en este caso la dependiente son los metros de cable a utilizar, entonces nos está diciendo, se utilizarán 6320 metros de cable. Y eso es interpretar las coordenadas, chiquillas y chiquillos. Los números presentes en este caso, en estas coordenadas, darles un significado en base al contexto del problema y redactar ese significado en una oración lo más sencilla posible. Chiquillas, chiquillos, espero que este nuevo concepto haya quedado claro, el de interpretar variables e interpretar coordenadas dentro de una función lineal. Nos veremos en el cuarto video, en el cual trataremos la pendiente y el coeficiente de posición de una función lineal. Que esté muy bien.